Listo. ¿Qué tal, amigos, compañeros, colegas? Bienvenidos al Fuego Interno, Psicología, Filosofía y algo más, un espacio dedicado a la introspección, la reflexión y el análisis en busca de descubrir los matices del pensamiento humano. Me presento, soy el psicoterapeuta Alberto Rivera y conmigo está mi compañero y amigo, el profe Carlos Enciso. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Contento de regresar. Ya estábamos ansiosos de volver. Y luego, ¿con qué tema? Muy interesante. Y aquí estamos para compartir con todos. Así es, la verdad es de que, antes que nada, iniciando año, profe, iniciando año, Claro. iniciando temporada también. De hecho, hoy iniciamos la quinta temporada. La verdad es de que hemos decidido de alguna manera darle forma al podcast a partir de temporadas, y por eso es que a lo mejor la gente va a ver que es prácticamente lo mismo, pero algunos detalles técnicos, sobre todo, de temas, pues nos ayudan a separarlos. Por eso es que nosotros mencionamos esta parte de las temporadas, ¿no? Por un lado, Claro. y por el otro, pues sí, en efecto, contentos porque ya los extrañábamos, ya teníamos un poquito más de un mes, como decíamos, estamos iniciando año, y por supuesto, este tema que es muy importante, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera lo dejamos al inicio de las transmisiones. Perdón, antes de continuar, queremos saludar a nuestro compañero Miguel Reza, que aquí está, que claro que sí lo invitamos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué, Hola Miguel? ¿Cómo Alberto, ¿qué tal? andas? Profesor, Buenas un noches, gusto Miguel. verlos. Aquí, Igual. mira, feliz, contento de este nuevo inicio aquí con ustedes nuevamente. Qué bueno, no podíamos empezar sin ti. No, no es cierto, ya llevábamos ahí la introducción por lo menos. No, le A ver, decía, cuéntenme en qué profe, le iban. decía a nuestra audiencia que uno de los motivos para tomar este tema es porque sí, en algún momento se quedaron inconclusos algunos puntos, ¿no? Que cuando iniciábamos el podcast. Eso por un lado, pero por el otro, porque queramos o no, también estamos viviendo ciertas situaciones a nivel, vamos a llamarlo en este caso país incluso, ¿no? Sí. No quisiéramos meter a lo mejor temas políticos, no es nuestra especialidad, pero la verdad es de que sí existen, sobre todo en la agenda política, lo que estamos viviendo con las elecciones en el vecino del norte y cierta incertidumbre que a la vez puede causar para algunos compatriotas del otro lado y también para los que estamos acá. Entonces, hoy decidimos tocar este tema de nuevo, que ya lo habíamos tocado alguna vez, pero vamos a tratar de desmenuzarlo desde otro punto, ¿no? El tema de hoy es justamente el miedo, entendiendo su origen y transformándolo en fortaleza. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Adelante, ¿quién quiere empezar? Yo voto por ¿Quién el empieza? profesor. Sí, bueno, ahí vamos entonces. Sin miedo, Inaugurando adelante. inaugurando la quinta temporada. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo, como ya decía hace ratito, y veamos, el miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción así natural del hombre, del ser humano. Uh, Como tal, no quisiéramos etiquetarla de buena ni mala, simplemente es una emoción. Eso sí, es un mecanismo de defensa, porque todas las criaturas tenemos miedo. Entonces, no es malo tener miedo, no es malo sentirlo, es totalmente natural. Y de hecho el miedo como emoción, pues sí, nos ayuda porque nos mantiene alertas, nos hace ya sea huir o enfrentar el peligro. Entonces es una parte muy importante de nuestras emociones, que muchas veces negamos y la etiquetamos como algo malo y que nos queremos quitar, pero convivimos más con el miedo de lo que nosotros realmente creemos. Y para esto hay muchos ejemplos, solamente que también el miedo se deforma. ¿Y cuál es esta deformación? Que también la vamos a tocar aquí en la charla. Esta deformación es el temor. Y ojo, no es lo mismo. Ya iremos viendo de qué se trata cada uno. Pero el temor, ese sí, hay que tener cuidado con ese. Y vamos a desmenuzarlo un poquito para separarlo del miedo. Entonces ya vimos que el miedo es una emoción natural, normal, y que nos ayuda a estar alertas para enfrentar o huir del peligro. Así es. ¿Qué piensas, Miguel? Es bien raro esta situación porque, como bien menciona el profesor, es la
una de las emociones más negadas, ¿no? Que al final del día siempre se asocia con lo malo. Ujú. Y pues también muchas veces erróneamente nosotros, cuando educamos a alguien, pues también como que infringimos esa parte de decir, no tengas miedo, tú haz las cosas, pero atrás de ese mandato está pleno desconocimiento de nosotros, cuando le estamos tachando la emoción tal cual, como lo menciona ahorita el profesor, una emoción que es plenamente natural. De hecho, causa así como, bueno, yo sí me di a la tarea y como que de hacer la tarea el día de hoy. Y son datos bien Vaya, curiosos que se encuentran, propósito de año nuevo sí, claro, sí, cumplido. nuevo look. Ya me corté la Ah, sí, barba también. cierto. Yo Sí, también, sí, sí. te dejaste la barba. No, te la dejaste, ¿no? Creo. No, me la rasuré. Ah, sí, cierto, perdón, no lo Ajá. distinguí. Y entonces, fíjate, la etimología del miedo como tal viene del latín y el temor también. Y curiosamente, miedo en latín viene del metus y significa temor. Y temor también viene del latín y significa, parece que trionus, y significa miedo, o sea, están asociados al final del día. Ujú. Lo que los hace disociarse como tal, pues es un pensamiento neurótico. Es Y correcto. entonces, ese pensamiento neurótico es el que te obliga a que el temor sea como un proceso de alargamiento del miedo, pero de una manera consciente. El miedo es inconsciente, el miedo nada más es la reacción. La naturaleza del miedo nada más es la reacción. Pero el temor no. O sea, lo curioso es eso, el temor es consciente. Yo tengo temor de, no sé, me vaya a regañar mi maestro mañana. Y entonces ya es algo que yo tengo consciente. Y mientras el miedo es una reacción instantánea que está padrísimo, o sea, si indagamos un poco en lo que es la reacción como tal, ahorita un poquito más adelante lo vamos a tocar, de la reacción profunda que tiene el miedo en el sistema nervioso central, está padrísima esta emoción, que plenamente se puede trabajar con ella. Nada más que desafortunadamente en nuestro sistema como tal, siempre nos lo hicieron ver como algo malo, algo erróneo, algo que no tiene que suceder, algo que no tienes que sentir. Y entonces la gente se siente desequilibrada cuando siente miedo o temor, sin saber que es algo o parte de un proceso 100% natural, que a la Claro. larga, pues sí puede caer así como en ciertas neurosis que te obliguen precisamente a olvidarte de ti mismo, de tu esencia como ser humano. Claro, porque al negar esa parte, como dices, Miguel, estamos negando una parte de nosotros. Y al negar esa parte de nosotros, la desconocemos totalmente. Por eso es que tanto rechazo y tanto, pues sí, satanizar la palabra miedo y no. Ahora sí que el temor es miedo al miedo y llega el temor. Así es. Entonces, ya nada más el puro pensamiento. De hecho, la emoción es el miedo y el temor es el sentimiento, porque como dices, Miguel, ya va relacionado con un pensamiento, con este pensamiento que va deformando las emociones, las convierte en sentimientos. Así es, Sí, así es. De hecho, bien, bien importante, ¿no? Que yo creo que siempre lo más importante que tratamos de hacer en este podcast es darle, primero que nada, una connotación del significado, ¿no? Darle, como otra decía Miguel, ¿no? Quizás hasta su origen etimológico, y Ujú. sobre todo el concepto, ¿no? Por supuesto, la primera interpretación que tenemos es de una emoción negativa, ¿no? Que es la primera, interpretación que tenemos, pero como decía el profe, realmente es una emoción básica. ¿Qué significa una emoción Sí. básica? Que queramos o no, la tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y de hecho, Queramos. hay autores que, a mi opinión, equivocadamente manejan emociones negativas. Las Uh -huh. emociones no son negativas.
ni positivas, las emociones son naturales. Deberíamos también de checar eso porque luego sí nos confundimos. Nos referimos a emociones o a sentimientos, que los Así sentimientos nos es. pueden hacer deformar incluso la realidad y nuestras reacciones. Las emociones, no hay emociones negativas, por ende tampoco hay positivas. Las emociones son naturales. Así es, exactamente, justamente yo creo que tiene que ver, ahí es donde radica el problema, porque al final sí va a existir un problema, cuando ahora la connotación de una emoción totalmente natural, que no es ni buena ni mala, no es ni negativa ni positiva, ni blanco ni negro, ya le pusimos un color, ¿no? Ya le Ujú. pusimos una connotación y normalmente nosotros, o los seres humanos, que sí necesitamos, entre comillas, lo voy a poner entre comillas, darle una interpretación para entenderlo, ya lo asociamos en este caso el miedo con algo negativo, como decía Miguel, algo que no queremos vivir o que no deberíamos de vivir, ¿no? En Uh-huh. efecto, culturalmente o hasta moralmente nos dicen que no deberíamos de sentir esta emoción porque la primera causa, creo yo, y la más obvia, es por lo que se siente. Porque ¿qué es lo que tiene el miedo? Por supuesto, muchas sensaciones, ¿no? Su origen, ahora un poquito quizás desde el punto de vista del neurocientífico o neuropsicológico, pues sí, tiene que ver estas reacciones desde la amígdala, ¿no? Que es donde radican las emociones. Esto, como también decía el profe, o sea, estoy un poquito resumiendo, tiene que ver con una reacción fisiológica que se siente y que, por supuesto, las sensaciones son, pues desde lo primero es el choque emocional, ¿no? La sensación en el cuerpo, un poquito de estrés, la respiración agitada, sudoración, etcétera, todos los síntomas que se puede hacer, como a eso sí son desagradables o no nos gusta, porque primero es un golpe fuerte al momento que sentimos la Sí. emoción miedo, creemos de que no lo tenemos que vivir, porque en efecto sí puede ser desagradable, ¿no? Es cierto. Entonces, donde tendríamos que escarbarle es, ¿para qué me sirve? Hace rato también decía el profe, ¿no? Hay una función en el miedo, normalmente desde su origen natural, porque no solamente los seres humanos la tenemos, también los animales, por supuesto, tienen, pues quizá respetando las dimensiones, también tienen en su cerebro, en su amígdala, ese tipo de reacciones, pero ellos quizás lo ocupan no con una carga moral de, esto es malo, ¿no? No debería sentirlo. No, ellos lo ocupan o para defenderse o para huir, ¿no? Allí es Uh-huh. donde nosotros, como seres animales que somos también, deberíamos de entender el origen natural. Ahora, todo lo demás, por supuesto, ya es cultural, ya son morales, reglas morales, mejor dicho, ya es moralidad, y es donde viene el problema. Y es por eso que tenemos que tratarlo, incluso en el ámbito psicológico, porque en efecto, hay gente que no sabe quizá manejar esta emoción, ¿no? No la entiende de inicio, por eso es lo que estamos tratando de hacer, que se pueda entender un poco, para que pueda a partir de ahí entenderla, digo, sí, y aparte saber qué hacer, ¿no? Saber qué hacer con el miedo. Lo primero es no culparnos, creo yo, ¿no? Ya vamos a entrar un poquito en eso. No Claro. culparnos de sentir una emoción natural. Primero no la vamos a poder evitar nunca, nunca, por más de que uno tenga a lo mejor 70 años y haya vivido en muchas situaciones, pues quizá no eso lo va a quitar de que un día, no sé, vaya a escuchar ruidos en la madrugada y vaya a sentir lo que siente, ¿no? Quizá lo que está aprendiendo es a darle una interpretación diferente, que eso es lo que sí podemos ayudar en la terapia, ¿no? ¿Qué Sí, piensan? y tienes mucha razón, Alberto, porque llega todo este impacto, porque al final de cuentas el cerebro prepara todo el cuerpo, como dices, ya sea para atacar, para enfrentarlo o para huir. Entonces, es un choque y como tal, ese shock de preparar el cuerpo, empiezas a sudar, empiezas a, incluso uno se prepara para correr. Veámoslo así, cuando alguien recibe un susto, la reacción de algunas personas es hacerse para atrás, que es la de Sí, huir. Otras personas tiran un golpe o tratan de defenderse, se ponen así como que, hasta como que a la se defensiva. ensanchan, ajá, a la defensiva, Ándele, sí. ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el miedo, nos prepara y nos prepara físicamente. Ahora, como estos ruidos que dices que luego escuchamos en la noche, ahí viene el temor.
escuchamos los ruidos. Exacto. Como tal miedo y es el shock, y las emociones no duran mucho. Lo que dura es el sentimiento. Y empieza nuestra mente a jugar con nosotros, a darle una interpretación a esos ruidos, a esas figuras que vemos por ahí por la noche. Esas veces que prendemos la luz y el ropero con alguna ropa tendida y ya parece lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? El jorobado de Notre Dame. El jorobado, el monstruo, sí, cualquier monstruo por ahí. Entonces, esa es la interpretación a la que se refiere Alberto. Sí, es cierto. Y lo podemos ver con los niños pequeños, cuando están experimentando pues el mundo, empiezan a gatear o a correr, se acercan a los tomacorrientes. La verdad es que un niño dice, nosotros decimos que se expone y es inconsciente. Bueno, está explorando su mundo, su entorno. Y el niño no tiene temor, porque todavía no le da una interpretación a nivel cognitivo al miedo que siente, o si es que siente el peligro, miedo. ¿no? Ajá, del peligro. Él no sabe del peligro. Nosotros ya lo interpretamos. Ya hemos vivido, como tú dices, Alberto, experiencias. Entonces, ya lo interpretamos y decimos, es que este niño no entiende, salta y se va a caer ok, se cae. Y aún así hay una interpretación del golpe o del impacto que recibe. Si esa interpretación es, ahora sí, digamos, positiva, pues el niño va a seguir brincando. Y ya ve que se cayó y no le pasó nada o no le dolió mucho, va a seguir brincando. Si ve que se lastimó de verdad, entonces el niño está aprendiendo que eso no se debe de hacer. Y con esto crecemos. Y esto cada vez se vuelve más fuerte en nuestra experiencia. Y desde ahí se crean los temores. Porque por ahí, y ya lo estaremos viendo, pero por ahí también hay una frase que es miedo a lo desconocido. Uh-huh. Y esa frase hay que desmenuzarla porque no tiene, sería temor a lo desconocido, porque uh-huh. Miedo no es. Y aún así, temor a lo desconocido, vamos a ver qué tan desconocido es, porque entonces yo también ya le estoy dando una interpretación, por ende mi cerebro o mi pensamiento, como dice Miguel, mi sistema, ya espera algo. Entonces, ese es el problema, que lo desconocido no lo vemos como algo desconocido. Nuestro cerebro ya lo interpreta. Y de ahí viene el temor que a veces, bueno, el temor nos paraliza. De ahí es de donde muchas veces nosotros hemos sido educados, a través del temor de nuestros, de los que nos criaron, precisamente. Temor de más arriba. Del vecino de arriba. No, del de arriba, no, y hasta del de más arriba. Y hasta cierto punto es válido. Es válido porque pues es lo que nosotros siempre hemos conocido y no hemos indagado. Claro que sí. Y yo, como les he dicho siempre a todas las personas, pacientes, alumnos, todo lo que he conocido, que he tratado, es el hecho de decir, tienes que ver las cosas de adentro hacia afuera, porque todo lo que nosotros tenemos integrado es de afuera hacia adentro. Con las interpretaciones que nos han dado los demás. Es como hemos ido de la que hablas, sí. Exactamente. Ahí indagando un poquito más en lo que usted mencionaba, al final del día el miedo, cuando nosotros tenemos un impacto de mera naturaleza, lo que va a activar, precisamente decía Alberto hace un rato, pues es la amígdala. Y esta parte está bien padre, porque mira, el cuerpo es tan padrísimo, tan sabio, que lo que hace precisamente es que los pulmones, el estómago se contrae, los pulmones y el corazón empiezan a hacer trabajos más acelerados para bombear un poco más de sangre. Esa sangre se va hacia los brazos y hacia las piernas. Por eso es que la cara se pone pálida, porque precisamente nos pone en un estado como de defensa, en el hecho de que si tienes que correr o si tienes que atacar. Entonces, el miedo está padrísimo cuando lo aprendes a ver desde este lado, dices, pues es una emoción precisamente que te previene de algún peligro. Uh-huh. Y es plenamente natural. Y el aceptar eso, que es algo tan natural, pero durante cuántos años nos estuvieron tachando esa naturaleza que está en nosotros. Nada más el simple hecho así de verlo con esa naturaleza que les estoy mencionando, con un simple
una simple demanda de una conceptualización de decir, tú no tienes que tener miedo, tú tienes que avanzar sin miedo. Dices, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago con este corazón que bombea solo y no puedo pararlo? ¿Cómo le hago con este estómago que se contrae? ¿Cómo le hago? Eso sonó un poco romántico, este corazón que no puedo detener de bombear ¿Verdad? sangre. Ese también es propósito de año nuevo, profe. Híjoles, andas A ver si me dio más Voy a miedo. hacer voy a hacer mi libro de frases románticas. No. De hecho, No, de hecho, pero es real, ¿no? Como claro, decíamos, existen un montón de funciones fisiológicas que en efecto tienen que darse. Por eso hace rato mencionábamos, como no son agradables. Por supuesto que a nadie le gusta sentir el corazón acelerado ante algo que es incómodo, ¿no? Un evento, ¿no? Y ahorita lo decía el profe, porque ahorita incluso ahí nos estaban preguntando, ¿no? ¿Cuál es justamente la diferencia entre el miedo y el temor? Hace rato el profe lo decía, ¿no? El miedo es una emoción natural y el temor ya es un sentimiento o es una emoción que ya está deformada a partir de un pensamiento, ¿no? sí, O sea, el miedo ajá, más un pensamiento se convierte en un sentimiento. Digo, la emoción, que es el miedo, ajá, más el pensamiento se convierte en un sentimiento. Junto, el pensamiento ya deforma la emoción, ya le da una interpretación, y ahí es cuando lo divide. Como dice Miguel, entramos en la neurosis. Lo divide, bueno o malo, y ya el cerebro está preparado, y que no es malo, ¿eh? O sea, hace ratito lo dijo Miguel, es totalmente normal. Digo, es como fuimos educados, y bien lo dijo Miguel, hemos sido educados 10, 20, 30, 40, y tú lo dijiste, Alberto, hasta 80, 90 años. Y entre que esa educación vaya siendo practicada cada vez más, o no vaya siendo modificada, pues se va fortaleciendo y se va haciendo rígido. Entonces el cerebro pretende, digamos, eh, vaticinar un resultado. Entonces, sí, el sentimiento también te prepara a lo que puede pasar, pero entonces cuando el miedo te ayuda a huir o a enfrentar por estas reacciones que ya hablaba Miguel, el temor muchas veces es el que nos paraliza y nos quedamos así, uh-huh, pensando de que, híjoles, ya, y nuestra cabeza corre, va a pasar esto o ya me pasó esto, que en segundos, en décimas de uh-huh. segundos. Entonces, el temor paraliza, el miedo, de hecho, es el que nos ayuda instintivamente a enfrentar a aquello a lo que estamos expuestos o a huir, que también aquello de lo que estamos expuestos, también el pensamiento lo puede ver como un peligro. Y ahí hay otra situación que habría que revisar, porque el pensamiento, a veces, cuando recordamos, esto lo hemos dicho muchas veces, pero eh, eh, conviene repetirlo abriendo temporada. El cerebro no identifica realidad de fantasía. O sea, el cerebro es Exacto. maravilloso, pero también no identifica realidad de fantasía. Entonces, cuando recordamos, el cerebro empieza a producir estas sustancias, por ejemplo, adrenalina, dopamina, no sé, estos Cortisol, sobre neurotransmisores, todo. cortisol, Ajá. sí, estos neurotransmisores. Entonces, desde un recuerdo, desde un recuerdo, muchos de nosotros Uh-huh. nos montamos toda una obra de teatro cuando nos estamos bañando y llegan esas reacciones físicas que el cerebro está constantemente mandando. Entonces reaccionamos físicamente a un recuerdo, porque el cerebro no distingue esto, realidad de fantasía. Entonces, si el cerebro interpreta ya con esta carga psíquica de la experiencia que hay un peligro enfrente de nosotros, pues va a botar todas estas reacciones y entonces, pues el sistema se puede paralizar. Hay que ver Aquí es también, donde, profe, Ajá, perdón, échale, dale, tú, Alberto. tú, tú, A tú, ver, tú, tú, hay échale, que, yo te hay lo que ver edito. también, o hay que aprender a distinguir si la circunstancia o la acción que se está viviendo en ese momento sí corresponde a un peligro, porque exacto. precisamente el miedo sí nos permite reaccionar como tal, pero el temor nos maneja
todos los peligros que puede haber. Y entonces en todos los escenarios es cuando dicen, ¿por qué él no hace ciertas cosas? Pues muchas veces dentro del pensamiento se apodera el temor, donde diferentes escenarios están de una manera catastrófica, donde mi asociación, o sea, lo que estoy asociando yo en ese momento, pues todo es peligroso para mí. Y entonces es más cómodo de repente quedarse así estático y decir, no, mejor no me arriesgo porque todo corresponde a un peligro. Sí. Y entonces, ahí sí le voy a dar ahí, le voy a sumar puntos a todos los temas catastróficos que desde pequeños empezamos a ver todo para ver noticias y todo eso que se van empalmando en nosotros para corresponder a escenarios de peligro. Entonces, en cuanto yo quiero hacer algún movimiento, pues inmediatamente lo voy a asociar con algún peligro. Voy a decir, no, pues mejor no lo voy a hacer porque tengo estos escenarios que corresponden. Pero es el temor hablando, o sea, ya el pensamiento, ya haciéndolo consciente, es el temor hablando. Tengo estos escenarios, y no lo voy a hacer. Mejor me quedo así como estoy. Muchos de nosotros decimos, no, ya sal de tu zona de confort, ¿no? Sí, pero tienes que ver qué escenarios se crean aquí para ver de por qué no quieres salir de esa zona. Claro, eso también es importante, Miguel, porque a veces se nos obliga a salir de esa zona de confort. Y vaya, hay que revisar también qué tanto confort hay ahí, porque a lo mejor es un temor que ya estamos acostumbrados a vivir, pero el temor de salir y experimentar el entorno es más fuerte todavía. Entonces, es cierto, habría que revisar qué tan reconfortante es estar ahí, porque sí, el ser humano prefiere, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Diablo conocido que malo por conocido que bueno por conocer. Así es. Aquí yo creo que también es importante hacer ver la parte desde el punto de vista ya netamente de la salud mental, ¿no? Este tipo de temor, como lo describía bien Miguel, lo podemos asociar quizá desde, por ejemplo, del trastorno del estrés postraumático a partir de lo que se vivió en algún momento en el pasado, ¿no? Literalmente era yo, no sé, chiquito, y un día vi como el vecino golpeaba a sus hijos y me quedé con esa imagen, ¿no? Y ahora yo asocio, no sé, cada vez que veo al vecino que es un violento, o no sé, cosas así. O cualquier persona violentada o ofuscándose o enojada, me regresa ese recuerdo. Exacto. Y uno pues ya se protege o se hace bolita o se pone defensiva, ¿sí? Como te decía, ¿no? Exacto, se paraliza, o aquí es donde ya desde un punto de vista ya como mencionaba, ¿no? Desde el tipo de salud mental, es cuando ya trae un problema. Cuando este efecto o este miedo, este temor, mejor dicho, o este miedo deformado, ya no nos puede, ya nos determina para ciertas acciones, ¿no? O bien, porque también lo mencionaba, ¿no? Cuando ahora mis pensamientos están asociados hacia el futuro, ¿no? En otras palabras, es la famosa ansiedad, ¿no? Ahora ya mis temores me están diciendo, yo no tengo que hacer o vivir esta situación porque me va a causar lo que sea, ¿no? Ahí es el miedo justamente deformado, pero ahora hacia el futuro. Y de igual manera, es un pensamiento totalmente... Bueno, no vamos a llamarlo totalmente, pero vamos a ponerle un porcentaje alto, ¿no? A un 90% que quizás sea un pensamiento irracional, o sea, algo que posiblemente no va a pasar, ¿no? Posiblemente sí, pero mi educación me dijo que yo no tengo que vivir eso y ahora yo ya estoy con una sensación incómoda, molesta, que es ahora la ansiedad, ¿no? Porque están ambos parámetros, tanto lo que viví como lo que voy a vivir, y ambos, de hecho, la raíz de la ansiedad pues justamente es la emoción y miedo, ¿no? Y es que el pensamiento, pues, y es que el pensamiento se apropia de la emoción, o sea, la toma totalmente, la deforma bajo la interpretación, y desde ahí, por eso dice Miguel, hay que revisar la interpretación de la zona de confort, qué es lo que pasa, qué es lo que no nos deja salir de ahí, movernos, porque nos está estancando esta situación de ver el futuro como un peligro. Exacto. Fíjate, profe, que había una práctica ancestral muy padre. Al niño, exactamente a los 7 años de edad, se le subía a un monte con los ojos tapados y se le dejaba ahí solo en el monte, para que él precisamente pudiera vivir con eso.
a veces el papá se quedaba con él cuidándolo. A veces era situación así como de iniciación, el hecho de que pudieran bajar solos ellos para pertenecer a la tribu. Pero en esa, ¿cuál era la intención de esta práctica? Precisamente convivir con este miedo. O sea, atesorarlo de una manera. Carlos Castañeda en un libro narra que un día, así rápidamente, ¿no? Juan Matus lo lleva a un pueblo, le hace pasar así como un oso muy grande que le dice que le está robando su dinero y toda la gente del pueblo se aglomera y empiezan a perseguir a Carlos y él se sube a una azotea y desde ahí él está viendo todo. Es tanto el terror que él siente en ese momento, o sea, es terrorífico el hecho de estar viendo que todo el pueblo se está buscando. Y don Juan haciéndose loco ahí. Y dice que llegó un momento en el cual como que todo se calmó, así como que todo fue así, como que hubo un truene así dentro de él. Y él solo, por sus propios medios, así bajo, pasó entre toda la gente, agarró a don Juan así de la mano, lo subió a su carro y se lo llevó. Si no más me equivoco, creo que el capítulo se llama El punto de encaje. No. Y es donde cambia la perspectiva. O sea, ¿qué tan dispuesto está un personaje a vivir el miedo sin pensar precisamente en que es una emoción mala o algo que nos pueda afectar? Sí, está sobreentendido que son niveles de estrés un poquito elevados, donde la adrenalina y el cortisol, precisamente mencionaba Alberto, pues se disparan al extremo. Pero digo yo, el hacer prácticas de ese tipo, a veces nada más es así como subir a la azotea, ¿no? Así sin que se vea nada, y es empezar a convivir con ello, empezar a ver así que es parte de ti, y empezar a saber que en realidad lo único que te separa es un pensamiento donde está entre la emoción, y lo mencionabas bien, profe, un sentimiento. Sí. Está entre la emoción y un sentimiento, que en medio está un pensamiento que no te permite a veces ir para donde tú tienes que ir. Te pasma. Y eso yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? A todos, sí, a todos. Y aquí nadie se libra ni del miedo ni del temor. Es muy importante así revisar eso. Por ejemplo, Miguel dice que bueno, practica a veces subir a la azotea. Sí hay prácticas también para lidiar con este miedo. A quienes no podamos, pues están estos guías, no me gusta decir espirituales, sino guías terrenales que nos plantan los pies en la tierra, porque luego nuestro pensamiento nos da un viajezote. Entonces hay guías, hay psicólogos, hay personas que te pueden guiar a observar tus pensamientos desde la misma meditación. Es más, metámonos a nuestra recámara, apaguemos la luz, y para quienes tenemos miedo a la oscuridad, con eso, convive un ratito en la oscuridad y podemos notar cómo incluso escuchando nuestra respiración, sintiendo el corazón, el cuerpo ya se está preparando. Empezamos a sudar, los pensamientos empiezan a llegar de todo lo desconocido que vemos, pero que creemos que es desconocido. No sabemos qué nos puede salir en la oscuridad, entre comillas, pero ya nuestro cerebro nos está diciendo qué peligros hay, a qué estamos expuestos, que somos vulnerables, y muchas veces tenemos ese llamado miedo a ser vulnerable, porque entonces es otra vez, y esta frasecita es muy, muy auxiliada, el miedo a sentir, y es lo que decían ustedes, ese choque de sentir sudoración, escalofríos, taquicardia, o que tu pensamiento, tu cabeza va llegando ciertos pensamientos. Esa es otra de las prácticas que podemos hacer para darnos cuenta. Digo, ahí está el apagador para prender la luz, pero muchos de nosotros sí somos muy, muy, muy miedositos, entre ellos yo, a la oscuridad.
pero está eso. Y por eso yo les puedo decir, cada vez que apago la luz o salgo a la sala de casa, sí, como que empiezan los pensamientos, como dice Alberto, deformados, irracionales, porque pues, es que sí, si fueran racionales, digo, es un pensamiento, pero no, son irracionales, en automático trabajan y sí se apoderan de uno. Y entonces empiezo a caminar más rápido o voy al apagador a prender la luz de volada. Entonces, híjoles, sí es fuerte. Sí, por eso es de que es un tema que estamos tratando acá, ¿no? Ajá. O sea, literalmente es uno de los temas que llegan a nosotros a terapia, ¿no? Y sabemos que ya en situaciones quizá como una patología puede desencadenar ya hasta fobias, ¿no? O sea, Exacto. existen personas que justamente ya a partir de una fobia ya les resulta totalmente imposible, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Dormir con la luz apagada, ¿no? Personas donde ya su interpretación es tan fuerte y en efecto no es de que alguien le va a decir, ay, no hay nada, no pasa nada, no, es algo automático. Sí. Y si llega a niveles en donde incluso vamos a pensar que hasta se les podría recomendar hasta quizá un psiquiatra, un psiquiátrico, algún tipo de apoyo incluso medicinal para que se pueda trabajar, ¿no? Y hay otros métodos diferentes, ¿no? Quizá ahorita lo que estamos aquí viendo, como decíamos, es buscar un poco la raíz, ¿no? del miedo, saber cómo funciona y saber cómo podemos afrontarlo, ¿no? En efecto, ¿no? El primer punto es entendiendo de que no pasa nada, ¿no? O sea, aquí ya, ustedes dos ya dijeron que le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Y bueno, yo también tengo ciertos temores que, por supuesto, también me limitan, ¿no? A mí, por ejemplo, ahorita yo precisamente perdí mi licencia de manejar y pregúntenme si no tengo miedo de salir a la calle y todo el tiempo estoy pensando, me van a parar. Es más, ni siquiera hay multas ahorita en el Estado de México, pero en mi cabeza dice, un policía se va a dar cuenta de que no traigo licencia y me va a parar, aunque no llame. Porque así es el pensamiento. Es que los policías huelen el miedo, aguas. Bueno, hay que aclarar una situación y vamos dejándolo desde el principio bien claro, porque estamos hablando de eso, claro está. Todo eso que ustedes están mencionando es temor, no es miedo. Ajá. Pues sí, es temor. Fíjate, cómo dentro de nuestro lenguaje, o sea, dentro de nuestro lenguaje, ya está apoderado esa parte conductual de nosotros. Entonces, decía Alberto algo, dice, yo tengo miedo de salir porque pienso que un policía. Ese es el temor. Ese es el temor. Claro. Ahorita, un mensaje, esto conciencia. Sí, conciencia, profe, dice sí, tengo que aceptarlo, sí es mi conciencia. Digo, ya tengo mis años, he acumulado experiencia y de experiencia varias. Entonces, sí, me persigue mi conciencia. Más adelante armaremos un programa para ver detalles, profe. Sí, espero no estar. Pero bueno, si me toca, hablaré de mi conciencia. No, ya se comprometió, profe, ni modo. Híjoles. Pero por eso es bien importante, ¿no? Digo, normalmente la terminología que ocupamos, incluso ahorita caímos, ¿no? Yo salí diciendo es miedo. Claro. Pues sí, porque así nos educaron justamente, sí. ¿no? Yo sí puedo decir, tengo miedo a que, ¿no? Casi como el meme, ¿no? Tengo miedo. No, sí es cierto, es temor y está deformado y está entre comillas, fundamentado con un trauma de que en algún momento quizá me tuve notoria licencia y a lo mejor me sacaron mucho dinero, ¿no? Es totalmente, en este caso, irracional pensar que todos los policías del Estado de México están esperando que yo salga para identificarme y detenerme, ¿no? En mi caso, ¿no? Vamos a pensar... ¿Son del Estado, ¿son del Estado, Alberto? Entonces, yo creo que sí está bien fundamentado y sostenido. Ay, perdón. Con respeto y saludos a la Fuerza Policíaca del Estado de México. Lo bueno que al ratito que se vaya a dormir, profe, va a dormir con la luz apagada. Va a soñar. No, pero... Va a soñar. No, pero así es como funciona, ¿no? O sea,
digo, así es como nos limitan, no es que funcione, ¿no? Porque en efecto, esto, si llega, como decíamos hace rato, a niveles de invalidez, o ¿cómo se puede decir? Discapacidad casi, ¿no? De que no me Sí. quiero salir hasta que tenga mi licencia, no me quiero mover hasta que se prenda la luz, Y decimos, no me quiero exponer. Exacto, porque justamente, ¿cierto? Decíamos, ajá, dime. ¿Cuál es el mayor conflicto de eso que estamos mencionando? Que la mayoría de todos esos escenarios que mencionas, Alberto, no has pasado por la experiencia. Exacto, O sea, por eso sí, no se ha vivido. Ajá. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero todos estamos igual. El tema es ese que, cómo nosotros nos descubrimos que a través de tu pensamiento viene una situación que todo te sensibiliza a la catástrofe. Sí, ¿no? exacto. Catastrófico. Es ahí cuando, justamente es ahí cuando la gente dice que, hasta decir por ¿no? que el miedo lo huele, ¿no? No es así, lo que pasa es de que ahora ya mi atención está en eso y posiblemente sí vaya a acercarse quizás la posibilidad, ¿no? No es de que yo lo esté trayendo, ¿no? No, Incluso la conducta de uno se modifica. Entonces, pues si te ven medio aquí cuidándote sospechoso, obviamente se van a acercar, pero uno mismo se cambia esa postura de sospechoso, cuidándose de todo mundo, pues entonces, ¿qué ocultas, no? Exacto, así como de, no me vean. Así, soy el único que traigo las manos aquí. Ajá. Exacto, ¿no? Me quiero ocultar y sí. soy el que está más expuesto. Así es. Por eso la importancia es justamente de identificarlo. ¿Qué pasó? Yo ya nada más para acabar la participación, les iba a comentar hace un rato que todos estos escenarios han sido, quiero yo imaginarme, que han sido, nosotros somos seres asociativos. Sí. Entonces, de repente vemos, los medios de comunicación están súper disparados, muy disparados. Y entonces, sí. Exactamente, cuando nosotros tenemos este tipo de distorsiones cognitivas es cuando digo, ¿por qué de repente yo pensaré tanta catástrofe? Y pues sí, me acuerdo que desde pequeño pues he visto así como infinidad de cosas que yo no he pasado por la experiencia, pero que mi cerebro me dice que tengo que prevenir. Sí, porque también a lo mejor no pasamos por la experiencia, pero como dices, Miguel, el ser humano asocia, es asociativo, entonces tal vez no directamente hemos pasado por la experiencia, pero pues hemos escuchado. Por ejemplo, a mí jamás, hablando ya personalmente, jamás me ha mordido un perro, que yo recuerde. Tal vez sí, y mi cerebro fue tanto el impacto que bloqueó ese recuerdo, pero que yo recuerdo que jamás me ha mordido un perro. Y yo le tengo un temor a los perros callejeros cuando se me acercan y de verdad me paralizo. Y estoy como que alerta, pero como que no me puedo mover muy fácil o muy fluido. Entonces, es una experiencia. Miedo, sí. No los polis, yo sí. Es una experiencia que según yo recuerdo, no he vivido. Exacto. Pero he escuchado de que si te muerde un perro te va a dar rabia y las inyecciones y duele mucho. Y toda esa situación y ahorita con lo que decía Miguel, las noticias, cómo atacan, bombardean, muchas veces sí son, híjoles, fuentes para, no quisiera pensarlo así porque ya me voy a ver muy conspirativo, pero generan ese temor y luego uno lo interpreta y es bien dramático. Bueno, hablando de que el drama pues, es la vida misma. El pensamiento y estas distorsiones cognitivas, obviamente, vamos a la catástrofe. Digo, ya lo vimos lo vimos y gente lo vivimos de una manera diferente desde la pandemia que acabamos de vivir hace unos años. Como todo se disparó, hasta había gente comprando un montón de papel, de rollos de papel. Cubrebocas y todo eso. Fue una locura, pero una locura cimentada bajo la cultura del miedo y la cultura del temor. Entonces, esta palabra miedo engloba todo. Es muy difícil separarla, porque ya culturalmente y coloquialmente lo referimos así, pero culturalmente ya es eso, la cultura del miedo.
Y muchas veces, dentro de las masas, se maneja precisamente para manipularlas. Y No, la está prueba está súper en lo bien. que estamos viviendo, como hace Claro, rato decíamos, ¿no? La sí. política, ¿no? Al final, justamente yo creo que es el mejor tema, ¿no? Y también por algo decidimos tocar este tema, ¿no? La parte en donde a partir, vayan, yo creo que ninguno de nosotros, a lo mejor que hemos vivido situaciones de guerras o de violencia en este país, ¿no? Pero con una sola idea que nos explicaron quizá en los medios o como lo estemos viviendo, nos hace pensar de lo que vamos a vivir quizá 4 años con el gobierno del vecino del norte va a ser totalmente catastrófico, y eso yo lo digo porque yo había platicado con una persona que en efecto decía, se nos va a cargar el payaso, etcétera, y literalmente una persona totalmente temerosa, ¿no? De lo que va a vivir, pensando en qué va a hacer, etcétera. Justamente cuando en efecto no lo hemos vivido y quizá pase, quizá no pase, ¿no? Pero Exacto. que es bien importante saber la emoción, que era lo que yo le decía a esta persona. Literalmente, lo que usted tiene que hacer es encontrar la raíz de su emoción, de lo que está sintiendo, encontrarle una interpretación, saber o hacerse una especie de análisis. ¿Qué posibilidades hay de que en efecto esto pase, ¿no? Y si pasa, ¿qué es lo que a mí me corresponde hacer, ¿no? En cualquiera de los casos, ¿no? Ya sea que haya garra, ya sea que haya pase por donde hay un perro de la calle, ya sea que pase iba a decir un perro con patrulla, pero bueno, ¿no? perdón, saludos a no. Ya se va a acabar el tema, ¿no? Me dio miedo de que nos vayan a bajar el programa. ¿No? Pero la realidad Bueno, si es nos de que, censuran ya sabemos por qué fue. pero la realidad es de que uno tendría que entender, ¿no? Literalmente que las posibilidades no son necesariamente reales, ¿no? Allí es donde, desde el punto de vista por lo menos de la psicología, de la terapia, podemos ayudarle al paciente a que descubra la raíz de su temor, ¿no? Distinguirla y separarla del miedo, y para que él pueda ser por lo menos un poquito más funcional a partir de ahí, ¿no? Porque si no, esto sí, desgraciadamente puede determinarlo en sus acciones, en sus relaciones personales, etcétera, ¿no? A tal punto de que, como decíamos hace ratito, se pueda convertir en una especie de fobia o una patología, ¿no? Yo, de hecho, tengo una conocida que literalmente no le gusta viajar en transporte público por una idea totalmente irracional, basada en algo que no ha vivido, ¿no? Y que sí llega a puntos en donde dices, ¿cómo le ayudamos, no? ¿Cómo le explicamos que eso que está pensando en su cabeza no va a pasar, no? Ahí ya la determina, ¿no? Entonces, hay situaciones donde esto no es tan fácil de explicar, No, ¿no? no es fácil, no es fácil De llevarlo. procesar. Ajá. Sí. Yo soy de la idea de que el mismo sistema ha utilizado esta parte del temor precisamente con la intención de la manipulación. Me refiero al sistema, no al sistema como dice el profe conspiranoico, no, o sea, desde un sistema familiar se apodera esa parte, ¿no? Del temor. Claro. Hay que descubrirlo dentro de nosotros. Posteriormente también dentro de un sistema social, cómo se ha utilizado esta parte para... Yo lo veo así reflejado desde los niños que se están educando hasta, lo he visto hasta en comerciales, ¿no? O sea, hace poco, bueno, hace unos años, no sé si les suene, había una crema que decía, tantas gentes dentro de tantos años van a morir de cáncer de piel. Si no compras esta crema, te puedes salvar, ¿no? Casi te están diciendo eso. Entonces, el temor te hace compras ideas. Y igualmente tú también o sea, a tus hijos se las puedes llegar a vender. Ese tipo de ideas irracionales, sesgos cognitivos que mencionaba también el profesor, que se apoderan de ellos de una edad temprana y que repercuten. Imagínate esto, desde cuántas generaciones ha venido pasando. Sí, Entonces, al final de cuentas hemos heredado estas consecuencias, sí, educadas. ajá, para lo que mencionaba Alberto, de que si hoy en día una persona muy autoritaria te llega a decir o a imponer
pues lo primero que va a brincar son todos tus sesgos cognitivos que tienes, así de la impotencia del temor, de todos tus escenarios que te estás rodeando, y vas a decir, puede pasar esto y 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 esto. Y ese es el temor que te roba energía, te roba tiempo, no te deja disfrutar el momento, el aquí y el ahora, que no te permite vivir un miedo como tal. El miedo ya sería en el momento, ¿no? O sea, en la reacción, lo que tú sientes ahorita. Ujú. Y yo creo que el miedo, porque el tema era ese, cómo convertir el miedo en fortaleza, pues es nada más viviéndolo. El temor no. El temor hay que descubrir de dónde viene la raíz de tus escenarios que tú mismo generas. Porque muchos escenarios no están en ti, fueron inculcados. Ujú. Yo tengo una experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo decía, yo en lo particular soy muy nervioso, o sea, soy muy temeroso. Y entonces, ya le cambié. Y entonces, de repente, un día, invito a papá a la casa y mi hijo chico me estaba diciendo, fíjate, el niño se va a caer y va a hacer esto. Agárralo porque le puede pasar esto. Hoy ya interpretando un poco la decodificación de esos mensajes, digo, pues todo eso se apoderó de mí. Aumentale un poquito más los medios y todo eso. Pues somos una bomba de, o sea, de todo lo que venimos mencionando en cuestión del temor. Somos una bomba así, una mezcla entera, que a veces no nos permite avanzar. Si nosotros pudiéramos nada más concentrarnos en nosotros mismos y ver qué tanto porcentaje de energía nos roban estos pensamientos de temor, nos sorprenderíamos, porque manejaríamos yo creo que un poquito más del 50% de la energía que es robada de nosotros, propiciada por el temor. Aunque ni hemos vivido la experiencia. Bueno, quiero yo pensar, ¿no? Que es así. Aunque ni Claro. hemos vivido la experiencia. Pero los escenarios que generamos sí te roban mucho. Sí, y yéndonos un poquito más allá, lo que dices es muy, muy, muy importante. De qué se alimenta el pensamiento. Y tú lo dijiste ahorita, las emociones son energía. El pensamiento se alimenta de esta energía. Entonces cada vez experimentamos menos porque las creencias son más fuertes. Entonces ahí está la diferencia. Creo o sé lo que va a pasar. Y muchas veces pues, vivimos acá arriba nada más. Creo lo que va a pasar, pero realmente no sé cuáles son las probabilidades o las posibilidades. ¿Puede pasar o es probable que pase? Lo mencionaba Alberto. Yo les digo muchas veces, mira, el 99.9% de lo que pasa acá arriba no va a pasar. No va a pasar, ¿no? Puede ser que un 1% así tengas, pues le puedas acertar, pero no va a pasar. Ajá. No vivimos dentro de nosotros en nuestro centro. Yo les lo mencionaba, ¿no? En el aquí y el ahora. Uh-huh. Todo el tiempo tengo que estar así como generando lo que decía Alberto, esos niveles de ansiedad, que a lo mejor y puede ser que la sustancia en nuestro sistema nervioso central ya esté codificado a tener cierta dosis de cortisol o de adrenalina para que todo momento esté y no te haga cambiar las conductas. Pudiera Y ser. Ajá. Y la bronca de por qué no se pueden cambiar las conductas es que en nuestra cabeza ya pasó y estamos totalmente convencidos de que ya pasó. Porque a lo mejor suena absurdo. Es que no ha pasado. Sí, pero una persona que lo está viviendo, yo tengo este dicho, cada uno nos ahogamos en nuestro propio vaso de agua. Pero el vaso de agua propio lo vemos como un océano. Los de allá afuera ven, te aguas en un vasito. Sí, pero tu vasito, cuando te toque ahogarte, lo vas a ver como un océano. Y hay que luchar contra ese océano porque está totalmente interpretado. Y es lo que dices, Miguel. ¿Cómo convertir el miedo en un motor para hacer las cosas? Bueno, para mí, y muchas veces digo,
estudiando ciertos casos, pero lo ideal sería pues probar la creencia, y la creencia, una de las maneras para cuestionar la creencia es probarla en base al acto. Vamos a ver qué pasa. Hay personas que tenemos miedo a hablarle a la gente. Bueno, vamos a ver por qué tienes ese miedo. Como decían ustedes, encontrar la raíz. ¿Qué crees que pase? No, es que yo sé qué va a pasar. Bueno, ¿qué sabes o qué crees que va a pasar? ¿Sí? Toda una lista si tú quieres. Bueno, ahora vamos a la práctica. Oye, ¿qué tal si hablas en tal lugar? O sea, vamos a formar digamos, un entorno controlado para aventar al paciente a la práctica y ver pues sí, realmente qué pasa. La diferencia es que cuando lo hacemos nosotros solos, nada más le damos vuelta aquí. Muchos decimos, me autoterapeo. Pues sí, pero no te autoterapeas. Lo que te terapea es esto, ¿sí? Del sistema de creencias. Y es el mismo sistema el que te fue heredado, el que te controla. Tú no lo controlas a él. O sea, no existe una autoterapia. Nada más somos como un perrito persiguiendo su cola. Necesitamos ir con alguien para que nos dirija esa práctica. Y los resultados lo podamos revisar con esa persona. Y juntos podamos, digamos, separar lo que es interpretado y lo que es vivido realmente. Y qué es qué es lo que ocasiona o provoca en nosotros. Así es. Este es literalmente acaba de explicar usted quizá un proceso terapéutico, ¿no? A grandes rasgos, por supuesto, ¿no? En un caso Sí, claro. justamente de una persona con alguna, pues no llamémosle fobia, ¿no? Pero sí algún tipo de temor, ¿no? O sea, darle una nueva reinterpretación, ya hacer los pequeños pasos, ¿no? No vamos digo, iba a decir, a meter al profe en un salón con un perro callejero, ¿verdad? De golpe, ¿no? Igual empezamos con un chihuahua ahí amarrado, ¿no? Exacto. De hecho, esta técnica se llama aproximaciones sucesivas. Así es. Poco a poco, incluso hasta en fotografías, personas que le tenemos miedo a las arañas o a los roedores, aproximaciones sucesivas, con imágenes, después a través de ventanillas, no sé, ya depende del proceso que estemos llevando. Pero sí, es muy cierto lo que dices, Alberto. Poco a poco irnos aproximando a tener la experiencia, un experimento controlado. Así es, ¿no? Y ya a lo mejor, no necesariamente casos de fobia, pues sí se le ayuda muchísimo. Claro, técnicas, pues va a haber desde... Hay varias. La primera yo creo que sería aprender a respirar, incluso ya le hemos platicado, ¿no? Sí. Hacer respiraciones, ya si vamos un poquito después, a lo mejor un poco de meditación, sobre todo lo que yo creo es ayudarse un poquito con la parte de entender que es una distorsión cognitiva y tratar de entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y de verdad, lo que hasta te explicaba Miguel, ¿no? Simplemente para primero entender de que puede ser un pensamiento irracional, de que puede ser que no tenga, más bien que sí tiene una raíz, pero que esa raíz posiblemente no es racional, ¿no? Y que mínimo, como lo hemos dicho, entender que lo que se está viviendo, primero, no es una persona enferma o una persona que valga menos, no es una persona que esté mal por sentir temor, ¿no? Que eso también es real, ¿no? Y que no pasa nada si yo salgo y veo un perro y me asusto, no pasa nada, ¿no? O sea, bueno, sí pasa fisiológicamente, pero no soy una mala persona, no soy una persona que valga menos, ¿no? Dándole esa connotación para que, entendiéndolo, puede ser un poco más funcional y quién sabe, quizá a la larga, y ahora sí, como hace rato decía, ¿no? Iniciando casi que ese tema, porque si hay personas que a lo mejor de 80 años, ¿no? Quizá puedan tolerar un poco mejor esos temores, simplemente porque la misma experiencia les está diciendo, pues no ha pasado tal cosa como tal, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera se busca con un paciente que le llega a determinar un temor, ¿no? Justamente entender de qué puede seguir, ¿no? A pesar de eso, que lo que se está viviendo de alguna manera es natural, ¿no? De esta manera. Continuar. Así es. Junto Pero bueno, pues vamos a tratar de darle un cierre. La verdad es que se nos fue muy rápido, ¿no? La verdad, para ser el primer tema del año, pues,
creo que estuvo muy interesante. Entonces, Miguel, no sé, ¿con qué te gustaría cerrar? Mira, ya nada más es la parte de la aceptación del miedo como tal. Al final del día el miedo lo que te va a hacer es que te va a rescatar. Uh-huh. O sea, es muy padre esta emoción. No te la niegues, date la oportunidad de vivirla, de enseñarle a la gente que el miedo está y que es normal en todos, que no se tiene que tachar, y a lo mejor trabajar en esos temores, en esos escenarios, ¿no? Y pues como todas las noches yo me despido así con la aceptación total. Yo creo que parte de las patologías que tenemos aquí en esta mesa y en todo lo que nos rodea, Esa es la pues es la tuya. parte de la no aceptación, ¿no? Yo pensé que la de Entonces, decir ahí todo tipo te ofrece. ahí también, ya la voy a patentar, ¿sí? Ahí Ya, es si Ya no la es aceptación patentas tu tú, total, la sello, voy a Miguel. patentar yo. ¿sí? Si no la patentas la Adelante, siguiente semana, pro. la voy a patentar yo. Bueno, Profe, Ya va a tener derechos de autor, Miguel. ya. Ok, sí, no somos seres que tenemos miedo. Es así. Como dice Miguel, el aceptarnos como tal es una parte de nosotros importante, importante. Y de hecho, yo recomendaría este par de películas que las pueden encontrar en Disney, que es la de Intensamente. Ahí se ven varias emociones y ahí está también la parte del miedo. Es una parte importante de nosotros. Si buscamos negar, esa parte es como de una personita que conozco, mutilar esa parte de tratar de no sentir, tratar, porque pues de hecho se siente. Y si a ustedes o a nosotros nos invade ese miedo y se convierte en temor, checarlo con un terapeuta. Aquí habemos tres, más nuestros compañeros que ya los estarán conociendo en esta nueva temporada. Checarlo con nosotros, con un guía, tal vez alguien que nos pueda acompañar en ese camino tumultuoso que es la aceptación de las emociones. Y no es por robarte la frase, Miguel, pero exactamente, aceptación total, aceptación de algo, pero no sin antes reconocerlo. Ya también, igual lo decía Miguel hace rato, reconocer cuál es la emoción, porque luego confundimos. De broma yo les digo, bueno, ni tan de broma, yo les digo a mis alumnos, a veces creemos que estamos enamorados y lo que tenemos es hambre nada más. Entonces, yo estoy muy enamoradizo. entonces Me hubiera dicho, me hubiera ido a comerme. reconocer esa emoción, esa sensación, para después empezar el proceso de aceptarla, porque es parte de mí. Y esto no es que me sume, sino yo darme cuenta que me construye como ser humano. Así es, la verdad es de que, pues, para variar, se nos queda corto el tiempo, ¿no? Ante temas, la verdad es que sí, es bien importante que entendamos, ¿no? Justamente patrones, conductas, sobre todo conceptos, ¿no? Que muchas veces tenemos equivocados y que sí nos llegan a determinar, ¿no? Bueno, pues queremos sobre todo agradecer a la gente, aquí los tengo, a Eliana Rivera, Elena Espinosa, Coco Camacho, muchas gracias a Carmen Crespo y Lucila que estuvieron ahí aportando ahí en sus comentarios. Y pues sobre todo agradecerles, Miguel, profe, bienvenidos a esta nueva temporada. Obviamente nuestros compañeros van a estar continuando en estos programas. Ahora sí ya iniciamos cada miércoles, no se les olvide, a No las se lo 9:30 de la noche, no se lo pierdan, van a ver temas más interesantes. Ya vemos de que se nos dan los chascarrillos a veces medio malos, pero bueno, esperemos que no nos censuren, ¿no? Ahí por esos chascarrillos, ¿no? No voy a ser que la siguiente semana, ¿no? Pero bueno, pues también agradecerles sobre todo a la gente que nos escucha y que nos ve, también recordarles que ya estamos en las redes sociales, vamos a empezar ahí a subir material. Los lunes estamos repitiendo algunos episodios anteriores, también para que los que no nos llegaron a ver en su momento, ahí también nos puedan ver.
para que vean cómo vamos evolucionando también, ¿no? Y pues muchas gracias, Miguel, profe, y pues sobre todo a toda la gente que nos vio. Y buenas noches. Gracias. Es bueno estar de vuelta. Así es. Gracias.